Calor y temperatura. Muchos confunden calor y temperatura. De hecho, en el lenguaje popular se expresa que cuando algo está caliente es porque tiene mucha temperatura. Y ya sabemos perfectamente que el calor no es una propiedad de un sistema, es algo que entra o que sale de un sistema, pero decir que algo está caliente no significa que tiene mucho calor, sino que tiene mucha temperatura. Una diferencia básica es que una es una variable intensiva, la temperatura marca un nivel, no es una cantidad proporcional al tamaño del sistema como sí lo es el calor. Pero hay otras diferencias que vamos a analizar ahora. Tenemos aquí una gráfica donde representamos la temperatura y representamos la evolución del agua con la temperatura a medida que le entramos calor. Es decir, tenemos una cierta cantidad de agua, primero empezamos con hielo y le empezamos a agregar calor. A medida que le agregamos calor vamos viendo qué pasa con la temperatura. Está como al revés la gráfica de lo habitual por una razón que enseguida vamos a develar. Nosotros le vamos agregando calor y va subiendo la temperatura del hielo, se va calentando, calentando, calentando hasta que llega a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados empieza a derretirse el hielo y sin cambiar la temperatura, bueno, cada vez le tenemos que agregar más calor, hasta que llega a un punto que todo el hielo se transformó en agua. Por eso decimos que mientras haya hielo y agua vamos a estar a 0 grados centígrados. Le seguimos agregando calor y va aumentando la temperatura, hasta que llega a un punto y empieza a hervir. Cuando empieza a hervir, empieza a irse un poco el agua, sigue cada vez más agua hasta que todo se transforma en vapor. Y a partir de allí, si solo tenemos vapor en el recipiente, vuelve a aumentar la temperatura a medida que le agregamos calor. Esta es una curva típica que se consigue en un calorímetro, algo que va midiendo cuál es la temperatura de un cuerpo a medida que le agregamos calor. Aquí vemos la misma curva, pero estamos viendo las pendientes de la curva. Cada uno de estos picos corresponden a cada uno de estos saltos. Y el área de estos picos es la cantidad de calor que se necesitó para conseguirlo. Idealmente en una sustancia es una sola línea, no hay una área. Esto es si la sustancia quizás no sea muy pura. Si la sustancia es pura hay una sola línea y un solo salto y no se puede demasiado hablar de área. Pero esto es para expresar justamente que una curva es la integral de la otra. Es decir, si yo tomo esta área voy a ver el tamaño del salto en la otra curva. Estas son curvas que se obtienen haciendo calorimetría, específicamente la diferencial. Y esto se da mucho en sustancias que no son totalmente puras, sino mezclas. En este caso tenemos agua, y si el agua es totalmente pura, tiene que producirse una línea muy aguda allí. En algunos puntos la temperatura es constante. El calor se usa para transformar, el calor latente que se usa para transformar de una fase a otra fase. Y en otros tramos agregamos calor y sube la temperatura. Estamos hablando en esos tramos de calores específicos. Si el experimento se hizo a volumen constante, hablamos de CB. Si se hizo a presión constante, hablamos de CP. Y tenemos aquí una expresión, que es el diferencial de calor, la masa, el CB, que depende de la temperatura y el diferencial T. Si esto no dependiese de la temperatura, podríamos hablar de deltas, delta de T y delta de Q si esto es constante. Como el CB varía con la temperatura en la mayoría de las sustancias, no es lo mismo lo que se eleva el calor que lo que se eleva la temperatura. No es proporcional. ¿Por qué? Porque esto va cambiando. Si fuese constante sería proporcional. Como ven, es bien distinto el fenómeno de la temperatura que el del calor. No hay ninguna clase de proporcionalidad, hay saltos abruptos. Es decir, el concepto de temperatura y el concepto de energía son distintos, bien diferentes. Uno tiene que ver la temperatura con el equilibrio y el calor con la energía, que la energía, se acuerdan que tenía que ver con el trabajo necesario el trabajo diabático necesario para cambiar el sistema de dos estados, ¿sí? Bueno, en los gases ideales clásicos,
cuando estamos dentro de la física clásica, se puede demostrar por modelos estadísticos o cinéticos que la energía media de cada molécula, la energía cinética media de cada molécula, media de todas las moléculas en realidad, es proporcional a la temperatura. De hecho, se puede definir así la temperatura de ese gas. Ahora, eso es solamente para ese modelo de gases, para gases ideales, que además estén regidos por la mecánica cuántica. Apenas empezamos a estudiar gases bajo otros modelos estadísticos que se dan en la cuántica, vemos que esa proporcionalidad no se mantiene, además de los fenómenos de cambio de fase, bueno, y distintas cosas que hemos estado viendo. No hay una relación directa en general entre energía interna y temperatura. Son conceptos bien diferentes. Tenemos aquí una tabla con distintas sustancias, sus calores específicos, su calor de fusión y su calor vapor. Estos dos son los latentes, este es el sensible porque cambia con la temperatura y estos son constantes. Tendría que haber puesto al lado la temperatura a la que se funde y se vaporiza cada una de estas sustancias. Pero bueno, lo interesante aquí es que el agua es la que tiene mayor calor específico. Es una sustancia con propiedades físico-químicas muy especiales el agua. Fíjense que la parafina incluso está por debajo y son todas bastante más altas que el resto de las sustancias. Vamos a experimentar con una analogía, es decir, nosotros podemos pensar en vasos, a esos vasos los vamos llenando con agua y podemos ver a qué altura llega el agua. Nosotros vemos que los vasos, si los comunicamos de alguna forma por abajo, van a llegar al equilibrio cuando tengan la misma altura el agua en todos los vasos. Pero no van a necesitar la misma cantidad de agua. Si el vaso es más ancho, va a necesitar más agua para llegar a la misma altura. Es un concepto, un paralelismo, una analogía, metáfora entre la energía y la cantidad de agua y la temperatura y la altura. Además, si los vasos son cónicos, van a necesitar menos agua al comienzo para subir de temperatura y más agua al final. Diferentes vasos tienen distintas relaciones, cantidad de agua y altura, incluso un vaso, distintas relaciones entre lo que tiene abajo y arriba. Lo que pasa en el caso térmico, donde además en el caso térmico hay más diferencias porque también podemos cambiar la sustancia. Los conceptos. La temperatura entonces es un nivel para el equilibrio. Es decir, el equilibrio térmico se da cuando dos sustancias que están en contacto por una pared diatérmica tienen la misma temperatura. U es una cantidad balanceable de energía. La energía interna que tiene un sistema es una cantidad que es totalmente balanceable. Lo que sale de una es lo que entra a la otra sustancia. W es lo que sale, entra, no es lo que está. Es lo que entró y lo que salió en un proceso adiabático vía trabajo. Q es lo que entra y sale a través de las paredes diatermas o cualquier cosa que atraviese una pared que no se mueva, digamos, que no sea diabática. Son, como se ve, conceptos bien diferentes. Dentro de W entra todo lo que es trabajo, fuerzas relacionadas a la distancia, cualquier tipo de fuerza que se mueva, incluso electricidad, magnetismo, etc. Y Q todo lo que no responde a ese criterio. Por ejemplo, radiación, transmisión de calor por diferencia de temperatura, etc. Calor reversible. Nosotros hemos experimentado ya con dos mecanismos para generar trabajo, uno en forma reversible que son los pistones y otro en forma irreversible que son las paletitas. Lo que vamos a ver ahora es empezar a estudiar el tema de la reversibilidad en el calor y vamos a diseñar un sistema que nos va a permitir, un dispositivo, mejor dicho, que nos va a permitir transportar calor reversible y vamos a preguntarnos si eso no es reversible. Nosotros vamos a descubrir, desde el punto de vista experimental, que hay paredes diatermas que no son reversibles y otras que se aproximan a la reversibilidad. Es decir, podemos imaginar paredes que son muy buenas conductoras, que tienen muy poca resistencia, como la plata o el oro incluso, que son prácticamente reversibles y otras que no. ¿Cómo podemos determinar que una pared es más o menos reversible? Bueno, vamos a hacerlo con un dispositivo. Un sistema compuesto por tres subsistemas. Un pistón, un termómetro al medio y otro pistón del otro lado. Vamos a verlo aquí.
Tenemos a nuestro sistema un pistón, un termómetro, son paredes diatermas. Aquí tendremos que poner las paredes diatermas bajo prueba y otro pistón. Esto es el calor que pasa del uno al otro, esto es el trabajo. Nosotros vamos presionando este pistón, lo vamos comprimiendo y simultáneamente vamos moviendo este. Y debemos graduar los dos movimientos para que la temperatura aquí no cambie. La gracia es hacer este proceso a la temperatura constante. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros primero tenemos que asegurarnos de que las temperaturas son las mismas. Podemos hacerlo poniendo en algún momento una pared adiabática aquí y viendo que esto se equilibre, la sacamos y ponemos simultáneamente acá y vemos si el equilibrio es el mismo. Si es el mismo, las tres temperaturas, de acuerdo a lo que vimos con el principio cero, son las mismas. Una vez que eso está a temperatura uniforme, bueno, empezamos con el jueguito de mover uno, movemos el otro, y mientras todo se mantenga a la misma temperatura, vamos a estar trazando isotermas en el sistema. Y nosotros vamos a encontrar que si las paredes estas que están aquí son paredes diatermas reversibles, nosotros podemos avanzar en un sentido, retroceder en el otro sentido, y todo va a volver al estado inicial. Es decir, podemos encontrar que hay realmente paredes que son diatermas. Si en cambio aquí ponemos paredes que tengan resistencia térmica, que establezcan diferencias de temperatura importantes, si esto se mueve a determinada velocidad, esto no va a ser un proceso reversible. Entonces empezamos a distinguir ahora entre paredes diatermas reversibles e irreversibles. Las reversibles son las que no tienen resistencia y que movemos las cosas suficientemente despacio como para que la temperatura se mantenga constante. Allí estamos un poco explicando en estas láminas lo que ya hemos explicado. Podemos tener distintos subsistemas acá, es decir, podemos comprimir este, expandir este. Cuando llegamos a este a expandirlo, lo sacamos y ponemos otro que estaba en el estado inicial, lo seguimos apretando y este lo seguimos desplazando. Es decir, podemos muchas veces apretar el primero y este seguirlo moviendo. ¿Por qué? Porque todo se hace a la misma temperatura. Este proceso es interesante para lo que viene. Entonces, 1 y 3 recorren cada uno de estos sistemas sus isotermas.